Vamos a trabajar con 3 ejercicios cómo pasar de una forma ordinaria de la ecuación de la circunferencia a una forma general de la misma. Tenemos este primer ejercicio con una gráfica de una circunferencia que tiene su centro ya ubicado con ese punto que vemos en la gráfica, que vamos a identificar qué coordenada tiene, y con un radio que podemos determinar obviamente a partir de su centro y hacia cualquier punto de la circunferencia. Por ejemplo, aquí, ese punto que esa línea o segmento que acabo de dibujar tiene 2 unidades del centro hacia un punto de la circunferencia. Por lo tanto, tiene un radio de 2 unidades. Y vamos a determinar cuáles son las coordenadas del centro para poder armar una forma ordinaria de la ecuación. El centro que tenemos aquí señalado tiene las coordenadas x, y en el punto. Recuerden que aquí está el plano cartesiano y que aquí está el origen del plano cartesiano, y la coordenada del centro en su posición x, y sería 1, 2, 3, 4 en x, 1, 2, 3 en y. Ese movimiento pues es el camino para llegar a la intersección de la coordenada 4,3. Entonces decimos que esta circunferencia tiene su centro en las coordenadas 4,3 y tiene un radio de 2 unidades. Les recuerdo que la forma o el formato de la circunferencia en su ecuación dice x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado es igual a radio al cuadrado, donde h y k, que señalo, son las coordenadas que representan al centro de la circunferencia. En este caso aquí las marco. Entonces la sustitución de este formato con este ejercicio y con esta circunferencia nos daría una ecuación: x menos h vale 4 al cuadrado, más y menos k, y k vale 3 al cuadrado, es igual a el radio, que tiene 2 unidades pero elevado al cuadrado, lo que significa que tendríamos una ecuación ordinaria: x menos 4 al cuadrado más y menos 3 al cuadrado es igual a, y el 2 al cuadrado nos da 4. Esta es una forma ordinaria de la circunferencia. Eso ya lo habíamos trabajado con el video anterior, pero lo que queremos ahora es pasar de esta forma ordinaria a una forma general. La forma general de la ecuación de la circunferencia es una forma en donde se desarrollan los paréntesis, es decir, eliminamos los paréntesis y toda la expresión queda igualada a 0. Por lo tanto, el primer paso para ir desarrollando a la forma general será eliminar los paréntesis, y para poderlos eliminar, dada la expresión, significa desarrollar el contenido del paréntesis. Como es un binomio, aquí hay 2 términos y esos 2 términos están elevados al cuadrado. A eso se le llama binomio al cuadrado. La regla del binomio al cuadrado en el formato a más b cuadrada, es decir, a es un término del binomio, b es el otro término del binomio, nos dice la regla que el primer paso sería elevar al cuadrado al primer término. Como en esta representación a más b el primer término es a, elevado al cuadrado nos da a cuadrada. El segundo paso de la regla sería que este primer término
le calculemos el doble y después lo multipliquemos por el segundo término. Es decir, el doble del término A sería 2A multiplicado por B, nos daría 2 por A por B. Y el tercer término del binomio lo vamos a extraer elevando al cuadrado, el tercer término del trinomio, perdón, lo vamos a extraer si elevamos al cuadrado al segundo término, que en este caso es B. Si lo elevo al cuadrado es B cuadrada. El resultado de un binomio al cuadrado es un trinomio al cuadrado. Perfecto. Bien, si esto lo representamos con cada uno de nuestros binomios del ejercicio, entonces, comenzando con x menos 4, el primer término es x, el segundo término es menos 4. La regla dice, cuadrado del primer término, x cuadrado. El siguiente paso dice, el doble del primer término, 2x, multiplicado por el segundo término, menos 4. 2x por menos 4 nos da menos 8x. Y por último, el tercer término para desarrollar el binomio sería elevar al cuadrado al segundo término, menos 4. Menos 4 al cuadrado, recuerden que todo número elevado al cuadrado siempre dará positivo. Un menos 4 al cuadrado es 16 positivo. Así convertimos un binomio al cuadrado en un trinomio al cuadrado, un trinomio de grado 2. Vamos a hacer lo mismo con el segundo paréntesis, con el segundo binomio. Aquí estamos sumando, vamos a poner la suma y volvemos a comenzar. Cuadrado del primer término y cuadrada. El doble del primer término, el doble de y, 2y, multiplicado por el segundo término menos 3, 2y por menos 3, menos 6y. Y por último, elevamos al cuadrado al segundo término menos 3. Menos 3 al cuadrado es más 9. Y todo esto es igual a 4. Ahí están desarrollados los dos binomios que representaban la ecuación en la forma ordinaria. El siguiente paso será, como primera recomendación, ordenar a los términos que están del lado izquierdo. Todos estos términos los vamos a ordenar de manera común, que sería de mayor a menor grado, de mayor a menor exponente. Y además, este término 4 deberá pasar a la izquierda con los demás términos para que ahí aparezca igualada a 0. Entonces acomodemos los términos. El primer término de mayor grado están con las variables x y y, ambas son cuadradas. Entonces comenzamos con x cuadrada más y cuadrada. Ya quedaron acomodados x cuadrada y y cuadrada, que los voy a tachar. Luego seguirían los términos con grado 1, que en este caso sería x y y, que tienen el exponente 1, menos 8x, menos 6y. Y finalmente vamos a juntar o ponerlos en el mismo espacio a los términos independientes más 16 más 9. Más 16 más 9. Y aprovechamos para que este término independiente, que es 4, pase al lado izquierdo. Como el 4 ahí es positivo, pasará al lado izquierdo restando, igual a 0. Porque el propósito de también es que la ecuación quede igual a 0. Ahora, si observamos los términos de mi izquierda, ya están acomodados, pero hay términos semejantes que podemos agrupar. En este caso, los términos semejantes serían los términos independientes que estoy señalando, más 16 más 9 menos 4. Si los agrupamos en un solo término, sería sumar, restar, como venga dada los signos que contienen estos términos semejantes. Entonces repetiremos x cuadrada más y cuadrada menos 8x
menos 6y y sumemos, como les dije, los términos semejantes. Más 16 más 9 son 25, menos 4 son 21 positivos. Y esto queda igualado a 0. Por lo tanto, cuando logramos desarrollar los binomios, ordenarlos, agruparlos e igualarlos a 0, tenemos una forma general de la ecuación de la circunferencia. Muy bien, ese es el desarrollo que haremos para este ejercicio. Nos vemos en el siguiente video con otro ejemplo para seguir practicando. Bien, trabajamos un segundo ejercicio para hallar la forma general de la ecuación de la circunferencia para esta gráfica que tiene dibujada una circunferencia con un centro ya establecido, y en este caso tenemos un radio que mide la raíz de 5 unidades, que podemos trabajar así como está representado el valor como raíz de 5. Bien, lo que ya trabajamos en el punto anterior es que sabemos que el formato de la ecuación de la circunferencia comienza con x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado es igual a radio al cuadrado. Bien, determinemos cuáles son las coordenadas del centro. Bien, en esta gráfica, que es una parte del plano cartesiano, nuestro origen está en este punto. Para hallar el centro de la circunferencia tendremos que llegar a la intersección entre los valores x y y de esta coordenada. Por lo tanto, nos vamos a mover en x primero, y lo que vemos sería, para lograr llegar al centro, sería movernos menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 en x, y menos 1 y menos 2 en y. Por lo tanto, la coordenada del centro de la circunferencia es menos 5, menos 2. Y el radio, que ya estaba ahí establecido, tiene una longitud de raíz de 5 unidades. Muy bien, entonces ya localizamos al centro y el radio dada la gráfica. Ahora vamos a desarrollar la forma ordinaria sustituyendo los términos o valores del centro y el radio. En este caso el centro tiene la coordenada menos 5, menos 2, entendiendo que estas coordenadas representan a las letras h y k de nuestro formato de la ecuación. Por lo tanto, hacer la sustitución significa x menos, que dice la fórmula, y el valor h que nos pide poner tiene un valor de menos 5. Entonces pondremos entre paréntesis a ese menos 5 que mencionamos, elevado al cuadrado, más el siguiente paréntesis dice y menos, y vamos a poner el valor k, que en este caso es menos 2. Entonces pondríamos ese menos 2 entre paréntesis elevado al cuadrado. Esto va a ser igual al radio al cuadrado. El radio de este caso es la raíz de 5. Por lo tanto, pondremos a la raíz de 5 elevado al cuadrado. Bien, lo que notamos aquí es que en cada paréntesis, pues siempre hay que evaluar los signos que se puedan interferir en cada caso, ¿no? Aquí tenemos la casualidad de que tenemos el menos de la fórmula y el signo negativo en el número. Tenemos que decidir un signo evaluando. Entonces, x menos menos 5 es x más 5 elevado al cuadrado, más, y lo mismo sucedió acá, y menos menos 2, evaluando signos, queda y más 2 al cuadrado.
es igual, y lo que sucede aquí es que hay que elevar al cuadrado la raíz de 5. Aquí la situación en particular es que cuando tenemos una raíz cuadrada que se eleva al cuadrado, al ser la raíz cuadrada y el exponente al cuadrado operaciones opuestas entre sí, lo que sucede es que este término al cuadrado eliminaría o cancelaría a esa raíz cuadrada. ¿Por qué? Porque si yo le saco la raíz a 5 y después la elevo al cuadrado, volverá a quedarme 5 como valor. Por lo tanto, no será necesario hacer las dos operaciones, sino entender que se oponen entre sí y por lo tanto simplemente nos da 5. Bien, sabemos que aquí a esto se le llama forma ordinaria. Esta es la forma ordinaria de la circunferencia. Vamos a pasar a la forma general como lo establecimos en el ejercicio anterior. Recuerden, y nuevamente los ponemos, la forma general nos pide desarrollar los binomios para que no existan estos paréntesis y además que toda la expresión quede igualada a 0. Entonces, para desarrollar los binomios, son estos paréntesis que están aquí elevados al cuadrado, pues ya habíamos comentado que un binomio al cuadrado en el formato a más b nos dice que tendremos que calcular el cuadrado del primer término. Con mi formato a más b sería a cuadrada. Luego tendríamos que sumarle el doble del primer término, 2a, multiplicado por el segundo término, que es b. Nos quedaría una operación de 2a por b. Y finalmente, elevar al cuadrado al tercer término, que en este caso lo represento con la letra b. Y todo valor elevado al cuadrado es positivo, por eso ponemos más b cuadrada. Si lo ponemos en práctica aquí, en estos binomios de mi ejemplo, pues diríamos lo siguiente: cuadrado del primer término, x cuadrada. El doble del primer término, 2x, multiplicado por el segundo término, que es 5, 2x por 5, es más 10x. Y finalmente elevamos al cuadrado al segundo término 5, 5 al cuadrado es 25. Y así tenemos desarrollado el binomio convertido en un trinomio al cuadrado perfecto. Vamos a sumarle el desarrollo del siguiente binomio que tenemos en y. Cuadrado del primer término, y cuadrada. Luego el doble del primer término, el doble de y, 2y, multiplicado por el segundo término 2, 2y por 2 son 4y. Y por último elevamos al cuadrado al segundo término, que es un 2, 2 al cuadrado es 4. Y todo esto está igualado a 5 porque el radio nos quedó de 5. Bien, el siguiente paso será ordenar a los términos y agrupar aquellos que fueran semejantes, además de que este 5 deberá incluirse al lado izquierdo para que en su lugar quede la igualdad en 0. Ordenamos de mayor a menor exponente, primero la x cuadrada y luego la y cuadrada. Luego los términos de grado de exponente 1, 10x y 4y, con todo y sus signos, más 10x más 4y. Y finalmente los términos independientes que podemos agrupar, más 25 y más 4. Recuerden, este término que está después o al lado derecho del igual debe de incluirse a la izquierda. Como está en positivo, pasará al otro lado negativo. Y en su lugar pondremos 0. Bien, agrupemos finalmente los términos semejantes. En este caso son los términos independientes. Más 25 más 4 menos 5. Entonces, x cuadrada más y cuadrada más 10x más 4y, y la suma de 25, 4 y menos 5 nos da
25 más 4, 29. 29 menos 5, 24. Positivo. Igualado a 0. Cuando logramos este desarrollo de los binomios e igualamos a 0 la ecuación, decimos que tenemos una ecuación general de la circunferencia. Voy aquí a remarcarla. Y aquí ya la tenemos en la forma general. Muy bien, entonces ya tenemos desarrollado nuestro segundo ejercicio, con el cual seguimos practicando la forma general de la circunferencia. Nos vemos en el siguiente ejercicio. Muy bien, ahora vamos a un tercer caso, pero ahora no lo tenemos representado en la gráfica, sino solamente de forma textual. Entonces, leemos el problema y de la información que tengamos en el problema organizamos la ecuación ordinaria y luego la ecuación general, que puede ser inclusive mucho más simple que teniendo que sacar los datos a través de la gráfica. En este caso lo haremos a través del ejercicio escrito. Dice el problema: halla la ecuación general de la circunferencia que tiene su centro en las coordenadas menos 6,4 y su radio tiene una longitud de 7 unidades. Bien, hay que interpretar la información y ponerlo en la forma de la ecuación de la circunferencia. Vamos a llevarlo a cabo. Entonces les recuerdo que la forma de la ecuación de la circunferencia está en el formato x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado es igual a radio al cuadrado. Vamos a necesitar jalar cuál es la coordenada del centro, que aquí la vuelvo a señalar. El centro tiene unas coordenadas menos 6,4. Entonces vamos a decir aquí que el centro es menos 6,4 y el radio tiene una longitud de 7 unidades. Entonces vamos a decir que el radio tiene una longitud de 7. Lo pongo ahí para tenerlos identificables cuando comencemos a sustituir. Sabemos que llamamos centro en la forma de la ecuación a las coordenadas h, k que representan al centro y que podemos sustituir. Si hacemos la sustitución de la ecuación, diremos lo siguiente: x menos h al cuadrado sería x menos, y la h del centro tiene un valor menos 6, entonces pondremos menos 6 y todo esto elevado al cuadrado más y menos k elevado al cuadrado sería y menos, y el valor k tiene un 4 positivo, por lo tanto solamente ponemos 4 y lo elevamos al cuadrado. Va a ser igual a el radio, que mide 7, pero elevado al cuadrado. 7 al cuadrado. Como primer paso tenemos que observar si no hay signos que se están ahí están chocando, y pues evaluemos. En este caso aquí tenemos en este paréntesis este x menos menos 6. Un x menos menos 6 es x más 6 al cuadrado. En el otro paréntesis no hay esa situación, por lo tanto lo repetimos. Y elevemos al cuadrado el radio. 7 al cuadrado, 49. Bien, ya tenemos aquí la forma ordinaria de la circunferencia de este caso. Pasemos a la forma general. Bien, ya hemos establecido en los dos videos anteriores que la forma general es desarrollar la ecuación, desarrollar los binomios al cuadrado, y queda igualada en 0 la ecuación. Recordemos la regla del binomio al cuadrado con este primer caso, con x más 6. X es el primer término, más 6 es el segundo término. Regla dice, elevamos al cuadrado el primer término, x cuadrada. La segunda regla dice, el doble del primer término, que es x, en este caso el doble es 2x,
multiplicado por el segundo término, que es 6. 2x por 6 nos da más 12x. Y finalmente elevemos al cuadrado al segundo término, que es 6. 6 elevado al cuadrado es 36. Listo, ya tenemos nuestro trinomio al cuadrado que sale de este binomio al cuadrado. Vamos a continuar con el siguiente paréntesis. Vamos a sumarle y desarrollemos el paréntesis, el binomio y menos 4 elevado al cuadrado. Cuadrado del primer término, y elevado al cuadrado, y cuadrada. El doble de y, 2y, multiplicado por menos 4. 2y por menos 4 es menos 8y. Y finalmente elevemos al cuadrado el segundo término, que es el menos 4. Menos 4 al cuadrado, recuerden, todo número elevado al cuadrado nos dará positivo, por lo tanto un menos 4 al cuadrado es más 16. Es igual a 49. Desarrollados los binomios, el siguiente paso será ordenar y agrupar, además de que este 49 debe de incluirse al lado izquierdo para que en su lugar quede el 0. Ordenemos términos con x con exponente 2, x cuadrada y y cuadrada. Listos. Luego los términos con exponente 1, que son más 12x y menos 8y. Más 12x menos 8y. Listos, incluidos. Y luego los términos independientes, más 36 y más 16. Los ponemos al final. Y además, el 49 que tenemos al lado derecho del signo igual, lo vamos a incluir a la izquierda. Como 49 es positivo, al brincar al otro lado del igual pasa negativo. Y en su lugar queda el 0. Bien, ahora vamos a agrupar términos semejantes, que en este caso se refieren a los términos independientes que se pueden juntar en un solo término. Lo demás lo vamos a mantener. X cuadrada más y cuadrada más 12x menos 8y, y sumemos términos semejantes. 36 más 16 menos 49. 36 más 16 son 52. 52 menos 49 nos da 3 positivo, igualado a 0. Y cuando ya tenemos igualada a 0 la ecuación, organizados nuestros términos y agrupados, entonces tenemos resuelta una forma ordinaria de la circunferencia, que aquí estoy encerrando, una forma general de la circunferencia que ya tengo aquí escrita. Y con esto desarrollamos la ecuación de este ejercicio hasta su forma general. Muy bien, completamos los 3 ejercicios. Espero que les haya sido de ayuda y nos veremos en próximos videos. Hasta luego.